¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a otro video de Diego y Carola en Canadá esta vez. Creo, si no nos equivocamos, que este va a ser el primer video así como de viaje, de aventura que vamos a hacer acá en Vancouver. Sí, no? Parece que sí. Así que hoy día es día de exploración, de caminar, de naturaleza y estamos muy emocionados, en especial yo, porque es mi primer hike en plan más salvaje. Sí, estamos acá en este lugar muy bonito que yo ya lo conozco, por eso traje a Carola. Este es el Lynn Valley Headwaters Park. Es un lugar muy bonito, es un valle, pero yo vine como hace 3 meses atrás, así que ahora debe estar muy distinto a lo que era. Ha llovido mucho en las últimas semanas, así que primero que todo, recomendación, vengan con unos buenos zapatos de trekking, de hiking o zapatillas con harto agarre, si no se pueden resbalar por ahí y caer. Pero así que lo primero que vamos a hacer, nos vamos a dirigir a la entrada principal. Estamos acá en los estacionamientos. Y eso, nos vemos más adelante. Antes que empecemos este recorrido, 2 datitos muy importantes. Si vienen en vehículo, está la zona de parking y hay una zona gratis, que es donde estamos nosotros ahora con Carola. Ese autito ahí es el nuestro. Es un gris, pero parece café. Pero bueno, esta zona es gratis, pero más cerca, hacia allá, más cerca de la entrada del parque, tienen que pagar, y el parking cuesta $2 la hora. Así que si llegan temprano, pueden encontrar lugar acá, pero lo que sí, tienen que caminar un poquito para llegar a la entrada. Y el segundo dato, que es lo mejor, lo que más me gusta a mí, es que este parque es absolutamente gratis. Así que todo lo que vamos a hacer hoy día, ir al sendero, si después podemos hacer un picnic y todo eso, va a ser totalmente gratis. Acabamos de llegar a la entrada principal. También pueden llegar en transporte público, como lo hice yo la primera vez. Pueden buscar la ruta en Google Maps, y el autobús los deja aproximadamente entre 15 a 20 minutos caminando, pero por un sendero muy bonito. Ya, les voy a mostrar acá en la entrada. Les vamos a contar qué sendero vamos a hacer. Hoy queremos hacer uno muy suave, el más simple que hay acá, el Lynn Loop, pero que es muy bonito. Y vamos a ver qué nos encontramos acá en este hermoso parque. Se ve mucho mi sombra acá, pero aquí está el mapa del parque, los senderos disponibles que hay. Ahí está Carola ahí haciendo señas, esperando para ir al baño. Y nosotros vamos a hacer el Lynn Loop Trail, que es el más suavecito. Son 5,2 kilómetros ida y vuelta. Así que vamos a empezar por eso. Acá a la entrada también hay unos baños que se los vamos a mostrar por si necesitan hacer sus cositas antes de iniciar el sendero. Al inicio hay una pequeña área de picnic muy bonita que se ve. Nosotros andamos con nuestras cositas preparadas, así que vamos a ver si al final del sendero, cuando ya nos devolvamos, nos quedamos a comer alguna cosita por acá, si es que hay espacio. Les presentamos a Alcecillo. Por cosas del destino, este peluche terminó en la Feria de las Pulgas de Antofagasta, allá en Chile. Un día Carola lo compró, me lo regaló, y 11 años después ha sido nuestro amuleto para llegar a Canadá. Así que es nuestro peluche de la suerte. Acá encontramos un poco de información útil antes de iniciar el sendero. Está el letrero de cuidado con los osos.
las instrucciones las instrucciones de lo que debes hacer si te encuentras con uno muy cerca, ¿o no, Carola? Así es. Y también está la fecha de los últimos avistamientos. Hoy es 11 de octubre y el último oso que vieron por acá fue el 24 de septiembre, así que ya un buen tiempo. Espero que no sea el día que los encontremos de frente con un oso. Quizás ya están durmiendo, quizás ya están hibernando. Empezamos este sendero y lo vamos a hacer en el sentido, porque este sendero es como una O, es redondito, en el sentido del contrario a las agujas del reloj. O sea, entrando al parque vamos a irnos por mano derecha, porque al final por el otro sentido hay unas escaleras y nosotros obviamente preferimos bajar las escaleras que subirlas, que se va a hacer mucho más pesado. Por la izquierda y por la derecha, así que por acá vamos a empezar este sendero. ¿Qué les parece el sendero hasta ahora? Es súper lindo este sendero, en Limb Loop, súper recomendado. Es de acceso fácil para todo, lo puede hacer la familia. Hay muchas personas que vienen con los perros, con las mascotas, los tienen que tener así con la correa para que puedan pasear por acá. Pero esto sin duda es espectacular. Este sendero lo pueden hacer durante todo el año, incluso para el invierno. Y para que no se pierdan, acá en los árboles hay unas señaléticas amarillas para que vayan siguiendo el sendero si es que esto está nevado y no se ve bien el camino. Creo que ahora que estamos en otoño es el clima perfecto, estamos a mediados de octubre. Hace un poco de frío, por eso me ven un poco abrigado, así que vengan abrigados, revisen el clima. Pero está muy bonito el parque, como esta cascadita que les acabamos de mostrar. Está corriendo mucha agüita por los senderos, es muy bonito a la gente que les guste eso, obviamente. Estamos acá en un desvío, así que deben tener mucha atención cuando los vean. Si siguen derecho acá, se van a ir por este sendero hacia Headwaters Trail y pueden llegar a Norban Falls. Son unas cascadas, pero nosotros vamos a doblar acá a la izquierda y a empezar a devolvernos. Ya vamos en la mitad del camino. Y recuerdan que al principio del sendero les conté que lo íbamos a hacer a mano derecha para después tener que bajar las escaleras. Pues aquí estamos llegando, empezamos la bajada. Y por ahí están las escaleras. Entonces, para nosotros obviamente es mucho mejor bajarlas que subirlas. Definitivamente el dato que les dio Diego, el de hacer el recorrido de derecha a izquierda, aquí es sin duda el mejor. Porque ahora estamos devolviéndonos y va gente con bebés, abuelitos y todo, porque en realidad el circuito no es pesado. Pero partir con esas escaleras, ¡ay, Madre Santa! Así que hágale caso a Diego, de Diego y Carola, y hágalo en este sentido porque se va a ahorrar mucho sufrimiento. Y no solo porque hay muchas escaleras, sino porque es muy escarpado, muy empinado. Entonces como que partir en los primeros 30 minutos de esta manera, sí, se hace más pesado y se nota la cara de la gente, va más cansadita y todo. ¿Ves?
Volvimos nuevamente a la parte baja del sendero, ya vamos a devolvernos a la entrada. Llevamos unas 2 horas aproximadamente del trail. Súper agradable. Estamos de vuelta a la orilla del río, así que vamos a ir a ver cómo se ve eso, porque suena espectacular. Y aquí encontramos una bajadita, sí, miren qué bonito se ve. El agua, el color está hermoso. Como les dijo Carola, estamos en la orilla del río. Acabamos de tocar el agua y está muy fría, pero muy fría. Pero cuando vine hace unos 3 meses atrás, en julio creo que fue, me bañé en este río. Tenía mucha menos agua que ahora y el agua no estaba tan fría. Estaba bien agradable para mí por lo menos y ahí me tiré un chapuzón. Creo que tengo unas stories de Instagram o un pedacito de video, así que se los pongo acá para que vean que es verdad. Justamente donde está esa roca fue donde me bañé la vez anterior. Ahora hay mucha más agua, ya no se puede pasar por acá. Bueno, si te vas a bañar sí, pero está muy fría el agua, así que esta vez no lo haré. Allí abajito hay una zona protegida y encontramos una larva de salamandra que la están viendo en este minuto ya. Es un área protegida, está con unas rejitas, así que les pedimos que amarren a sus perros para que no se metan por estos lados. Y antes que se nos olvide, íbamos caminando y encontramos un par de pájaros carpinteros que no tomábamos imágenes porque no alcanzamos. Y luego había un bichito muy pequeño, nos acercamos y era un ratoncito muy chiquitito que van a ver a continuación. Regordete, redondito y con su boquita así muy picuda, era muy adorable. Acabamos de completar el circuito, nos demoramos como 2 horas con 40 minutos, pero ya saben que paramos mucho rato a grabar, a tomar fotografías a la orilla del río, así que si lo hacen ustedes a un paso normal seguramente se van a demorar las 2 horas que dice el letrerito. Eso, llegamos al punto de inicio. Ahora, antes de irnos, antes de terminar este excelente paseo, vamos a hacer un picnic acá. En el auto traemos una bolsita con cositas para comer. Ahí está nuestro accessillo. Y nos vamos a quedar acá un ratito a almorzar. Y al final sí, estamos de picnic, miren. Cositas. Ensalada y pollo. Hizo un coleslaw y acá tenemos pollo. Trajimos ahí unos nachitos con salsa picante. Y un termo con café. Y un termo con café. Así que acá terminamos este video, chiquillos y chiquillas. Muchas gracias por acompañarnos en este lindo paseo que hicimos. Esperen ver el siguiente porque nos falta recorrer mucho de Canadá. Así que hasta el próximo video.